Vamos a entrar a la palabra de Dios. Abra su Biblia conmigo en el libro de Juan, capítulo 21. Juan, capítulo 21 en esta tarde. Entrevistaron, mi hermano, un futbolista, amén, que a lo mejor no es muy conocido para usted, yo tampoco no lo había escuchado a este futbolista, amén. Pero lo que me llamó la atención, mi hermano, fue parte de la entrevista que él, amén, estaba dando, amén, porque lo estaban de alguna manera como felicitando, mi hermano, amén, por haber sido el capitán de cierto equipo de Europa. Me parece que un equipo de Francia, el PSG. Pero parte de la entrevista, mi hermano, que le hicieron a este joven futbolista y que él respondió, amén, dijo estas palabras, dijo: supe que sería futbolista desde que yo tenía 13 años. Y al escuchar algo así, mi hermano, podemos imaginarnos que tiene que ver con su gusto por el fútbol. Esto es como alguien, mi hermano, que desde pequeño, amén, anhela ciertas cosas y termina por cumplirlas. Por ejemplo, muchos futbolistas, de hecho, amén, desde niños, amén, les gustaba el fútbol. Desde niños, mi hermano, tenían un gusto por el fútbol y se convierten en buenos futbolistas. Pero a mí me llamó la atención, mi hermano, la razón por la cual este joven o este hombre se había convertido en futbolista. Dijo: supe que sería futbolista cuando tenía 13 años, al momento en que perdí a mi padre. Amén. Esa fue la razón la que lo hizo confirmar a este hombre que sería futbolista. Dijo inmediatamente, dice: tuve toda la responsabilidad del hogar sobre mis hombros. Y al escuchar yo eso decía, bueno, ¿qué tiene que ver el que haya perdido a su padre, que haya muerto, que haya tenido la responsabilidad de su casa, con el verse convertido en un buen futbolista? O no solo eso, que le haya gustado ser futbolista. Bueno, el asunto está, mi hermano, que al momento que él pierde a su padre teniendo 13 años, cayó, dice, la responsabilidad sobre sus hombros. En pocas palabras, dijo: hey, yo soy el que voy a mantener a mi familia. Yo soy el que me voy a encargar del sustento, de pagar la renta, pagar las escuelas de mis hermanos, pagar el mandado, lo que sea. Y no que fuera él el obligado, hermano, sino que él sintió esa necesidad. ¿Cuántos me oyen? Él sintió esa necesidad, esa responsabilidad de decir: hey, ha muerto mi padre, tengo que hacer algo. Y dijo él: supe que sería futbolista a la edad de 13 años. Para mí, dijo él, no fue un objetivo convertirme en futbolista, sino una obligación. O sea, hace que esa necesidad, mi hermano, amén, que él sintió, vamos a suponer que el papá hubiera pues ganado cierto salario, pero al menos lo suficiente para decir, bueno, ya pagué la renta, aquí está lo del mandado, bueno, pues que aquí al niño le faltan tenis, bueno, vamos a comprarle mientras a después al otro, ahí va lo de la luz, lo del agua, lo que sea. Al momento que este niño, mi hermano, de 13 años, se da cuenta que ya no está y que estaba, amén, proveyendo para el hogar, dijo: este no es un objetivo, esta es una obligación de convertirme en futbolista. Amén. Y le dice al reportero, mi hermano, ayer alguien me preguntó, dice, si fue difícil convertirme en capitán del PSG a los 17 años. Alguien me preguntó, le dice el reportero, oye, ¿y fue difícil convertirte en capitán? Ya escuché, ok, lo que estás diciendo, pero fue difícil convertirte no solamente en futbolista, sino en capitán de tu equipo teniendo 17 años. Y este futbolista medio se ríe, hermano, y dice: para mí lo más difícil no fue convertirme en capitán del PSG a los 17 años. Dijo: para mí lo más difícil fue convertirme en capitán de mi familia a los 13 años.
Cuando yo estoy escuchando esta entrevista, mi hermano, que le están haciendo a este futbolista, amén, pues usted sabe, la mayoría de las, porque era una entrevista cuando habían ganado un partido, sería un partido muy importante, no lo sé, yo no soy muy así para ver los partidos de fútbol, pero me ha tocado ver entrevistas, mi hermano, que le hacen a un futbolista cuando su equipo acaba de ganar, no se diga si es un campeonato, no se diga si él fue el autor de que ganaran, por haber metido un gol, lo que sea. Y usted ha visto, mi hermano, muchos deportistas, en este caso hablar de un futbolista, pues quiero agradecerles a todos los que creyeron, y empiezan, mi hermano, a agradecer y a contar, alegres por el triunfo, mi hermano, pero me llamó la atención, mi hermano, de cómo recordó que fue una necesidad la que lo llevó al éxito, hermano. Amén. Y la necesidad, mi hermano, que es de lo que le quiero hablar, la necesidad, mi hermano, es la que usted y yo nos puede empujar a hacer muchas cosas, mi hermano. Pero para eso se necesita darle valor a la necesidad. Hay necesidades, mi hermano, que se presentan en nuestra vida, las cuales no es que le tengamos que poner así como que toda la atención o una atención equivocada. ¿A qué me refiero? O sea, a veces que le ponemos toda la atención a una necesidad, pero para afligirnos, hermano, para desesperarnos. Yo me pongo a pensar este joven de 13 años, ¿qué se prestaba, hermano, para él? Irse de vago, ¿cuántos me oyen? Irse de vago, refugiarse en las drogas, verse hecho rebelde, pandillero, lo que sea, pues 13 años, amén, murió su papá, quejarse, mi hermano, de que Dios no es bueno, porque Dios le arrebató a su padre, y cantidad de cosas, mi hermano, se prestaban para este joven. Pero ¿qué es lo que hace, mi hermano? Sentir como una obligación la necesidad de que su vida cambiara. Ya no voy a ser ahora el hijo que papá, cómprame, papá, dame. Ahora, mi hermano, él se había convertido en el capitán de su hogar. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque le dio cierto valor a la necesidad, mi hermano. Y todo hombre, mi hermano, toda mujer, todo matrimonio, van a pasar por ciertas necesidades, mi hermano, que los van a hacer que sus vidas cambien, hermano. Pero si no valoran esa necesidad, no van a cambiar. Sí, pues ese día se van a arrepentir y van a llorar y van a decir, ya estuvo la última, Señor, y voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Pero si no valoran la necesidad, mi hermano, si no valoran, mi hermano, que estuvieron a punto de morir, a punto de ir a la cárcel, a punto de divorciarse, a punto, mi hermano, digo, de que los mataran, de perder un familiar, de que se enfermaran, yo no sé cuál necesidad esté la gente pasando en este momento, o usted haya pasado, o que yo haya pasado. Pero si no valoramos esa necesidad por la cual Dios nos trajo hasta aquí, vamos a seguir iguales. Así es que quiero predicarle en esta tarde la necesidad de cambiar. Nuestro texto, mi hermano, en Juan capítulo 21, en el versículo 15, dice de esta manera, hasta el versículo 23, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos
que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Vamos a orar en esta tarde. Dios, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que una vez más nos das de estar reunidos ante tu presencia. Unge mis labios, Señor, habla tú por mí, abre todo oído y todo corazón. Señor, yo te ruego que a través de este mensaje, Señor, y de toda nuestra vida como cristianos, Señor, nos ayudes a entender que las necesidades que estemos pasando no son una casualidad, Señor, sino que son una de las formas, Dios, en las que nosotros podemos cambiar. En el nombre de Jesús, yo te lo pido y te doy gracias, mi Dios. Amén. La necesidad de cambiar. Este joven, mi hermano, futbolista del que le hablaba hace un momento, yo creo que si usted puso atención a esta historia, pude yo compartirla con claridad. Podemos entender que fue la necesidad, mi hermano, la que lo hizo ya no ser aquel hijo atenido, a lo mejor. ¿A qué me refiero atenido? Bueno, a que pues su papá llevaba el sustento, a que su papá llevaba el mandado, pagaba la renta, lo que sea. Este joven comprendió al momento de perder a su padre que ahora él, mi hermano, tenía que ser diferente, tenía que cambiar. Amén. ¿Qué diferencia, mi hermano? Un niño de casa, un joven de casa, a un joven que se casa. ¿Es la redundancia? ¿Por qué, mi hermano? Porque está uno en casa y si no hay internet, ¿o qué? Pero se casa y no hay internet, sí lo pagué. Ay, ya ni me acuerdo, ahora sí le dime si lo pagó, ya no sé. ¿Cómo cambian las cosas, va? O sea, el que está en casa, su papá paga, su mamá, lo que sea, y no hay internet, ¿o qué? Desconectaron el módem. Pero el casado, ni sé si lo pagué, oye, acuérdame si lo pagué o no. No, pues no sé. Piensa diferente, ¿no? Porque la necesidad lo hace pensar diferente. El cristiano, mi hermano, bueno, cualquier persona, al momento de venir a Cristo, sea un hombre, sea una mujer, sea soltero, sea casado, al momento de venir a Cristo, mi hermano, si no el primer día, al pasar los días, Dios le hará ver la necesidad, mi hermano, por la que está pasando, o sea, la urgencia de que su vida cambie. Antes de venir a Cristo, algunos de nosotros no veíamos que era una necesidad dejar de tomar, hermano, o dejar de andar en las drogas, o dejar de andar en ciertas cosas que hoy decimos, híjole, qué mal andaba. Pero la necesidad nos hizo reaccionar. Estuvimos ahorita, amén, hablando de Zaqueo, y en el capítulo 19, versículo 1, amén, de cómo este hombre, mi hermano, amén, ¿qué es lo que hace este hombre? Se da cuenta que Jesús va a pasar cerca de donde él está. Él era pequeño de estatura, dice la Biblia, pero había una necesidad en él por verlo. Aquí habla que es un hombre, mi hermano, amén, rico, un hombre de dinero, amén, un publicano. O sea, como queriendo decir un político, vamos a decirlo así, alguien que trabajara en el gobierno, en el municipio, como sea. Era un hombre que tenía dinero. Pero quizás, mi hermano, era un hombre que estaba a punto de quitarse la vida por los problemas que tenía. Porque no porque uno tenga dinero o no tenga dinero quiere decir que nuestra vida está satisfecha, ¿no? Hay quienes pueden tener un buen trabajo, un buen salario y aún así, mi hermano, se sienten vacíos. Este hombre, mi hermano, es probable que aunque ganaba mucho dinero, tenía todo lo que quería, es probable, mi hermano, que de repente le venía a la mente decir, ¿para qué seguir viviendo? Por un problema familiar, por un problema propio, amén. Estaba escuchando una noticia, no sé si sea verdad o mentira, apenas hoy la escuché, decía así de esta manera, se quita la vida la hija del cantante de Patrulla 81. No es un grupo muy conocido, pero hace tiempo, amén, en la música duranguense, pues tuvo éxito. Este hombre creo que murió apenas hace unos meses, este cantante, a causa del COVID. Pero esta noticia decía así, se quita la vida la hija de cierto cantante, que le acabo de mencionar. ¿Por qué, mi hermano? Porque a lo mejor aunque su papá le haya dejado dinero, le haya dejado casas, lo que sea, había algo que a ella, mi hermano, no le daba paz ni tranquilidad. Y así mucha gente, mi hermano, aunque tenga dinero, aunque tenga casa, aunque tenga muchas cosas materiales, amén, hay una necesidad en él. Zaqueo, mi hermano, amén, quizás así se encontraba. Al grado que cuando Dios, mi hermano, lo toca, cuando Jesús entra a su casa, decía hace un momento, yo estoy seguro que también entró en su corazón.
De tal manera, mi hermano, que empezó a cambiar. Fue la necesidad, mi hermano, la que lo hizo cambiar. Le ha tocado invitar a alguien a la iglesia. Oye, no, pues mira, yo antes vivía así, pues mira, vamos, te invito. No, yo no necesito de Dios. No, yo cuando quiera dejar de tomar, yo dejo de tomar. Yo cuando quiera dejar de fumar, dejo de fumar. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo no tengo ninguna necesidad. Yo puedo hacerlo. El día que diga ya no voy a tomar, no tomo. El día que diga ya no voy a fumar, no fumo. Pero los que identifican la necesidad, mi hermano, dicen, no, yo sí necesito de Dios. Sí necesito, porque la verdad esto me está causando problemas en mi matrimonio, me está causando problemas o quizás hasta perder mi matrimonio por el vicio, por el alcohol, lo que sea. Identifican esa necesidad, mi hermano, vienen a Cristo, Dios los salva, Dios los restaura, pero identifican la necesidad de tal manera, mi hermano, que empiezan a cambiar. O sea, empiezan a decir, no, ya no quiero caer en eso. Un ejemplo, mi hermano, como le puse este ejemplo a un hermano, usted puede salir, amén, y ahorita en la iglesia, Dios guarde que usted no se va a resbalar a caer, pero imagínese que hay una cáscara de algo, usted la pisa y medio se resbala y usted va a voltear a ver qué fue lo que ocasionó que usted se resbalara. ¿Cuántos me entienden? De tal manera que si viene alguien atrás de usted, tenga cuidado, a ver, mijo, recoge esa cáscara, ¿quién tiró? No sé, pues recógelo. No creo, mi hermano, que si usted casi se va a resbalar, usted diga, a ver, espérate, otra vez, háganse para allá, hermanos, porque voy a salir otra vez sin ratas. No creo, hermano. Vamos a identificarlo. Pero si no lo identificamos, hermano, amén, si no lo vemos como una necesidad de que eso ya no debe de suceder, pues podemos volver a caer. Podemos volver a resbalarnos. Ahora, mi hermano, yo no sé si usted se ha preguntado, amén, yo no sé si usted se ha preguntado, amén, si Dios tiene necesidades, hermano. Porque nosotros tenemos muchas necesidades. ¿Cuántos están conmigo? Si yo preguntara ahorita, a ver, hermano, mira, hay veces que el servicio pasado hasta se llenó la hoja y agarramos otra hoja de peticiones. Esta hoja dice peticiones o necesidades para orar. Y se llenó, hermano, la hoja. Y le pusimos toda la otra hoja el servicio pasado. ¿Por qué? Porque tenemos necesidades. Pero si Dios tuviera necesidades, fíjese cómo se lo voy a explicar. Si Dios tuviera necesidades, hermano, hay una necesidad muy clara que Dios tuviera de parte de nosotros. ¿Sabe cuál es? Te va a decir, no, pues servirle. No solamente de serlo. Si Dios tuviera necesidades, una de ellas, mi hermano, sería que usted cambie. Que usted cambie. Porque por eso es que Dios, hermano, nos llama, por eso es que Dios, mi hermano, en su amor y su misericordia, amén, nos permite seguir con vida. Y no solamente un afán de venir a la iglesia y decir que somos cristianos, no, yo soy cristiano, no, pues yo soy católico, no. Es que no se trata de decir que usted sea cristiano, sino de que usted, mi hermano, comprenda que hay una necesidad urgente de que cambie. Porque yo no sé, mi hermano, si en algún momento Dios nos conceda ver que de no estar sirviendo a Dios ya no estuviéramos con vida. Yo no sé si Dios nos conceda eso. Algunos podemos decir, no, pues yo era tranquilo, pues yo nomás salía a los arrancones, pues a lo mejor un arrancón te hubieras muerto. No, yo nomás salía ahí al toque, siempre me llevaba tranquilo, pues a lo mejor en el toque te hubieran dado. No sabemos. No tanto decir, es que andábamos en cosas de peligro, no, es que no sabemos si a lo mejor Dios nos rescató, mi hermano, no solamente de una vida de pecado, sino a lo mejor hasta de morir. Así es que si Dios tuviera una necesidad de nosotros, sería de cambiar, mi hermano. El asunto es si estaremos dispuestos a suplir esa necesidad, o sea, a cambiar. ¿Por qué digo a suplir esa necesidad? Porque una de las formas en las que Dios nos va a hacer ver esa necesidad, primeramente va a ser en nuestra casa, ¿no? En nuestra casa es donde Dios nos va a estar haciendo ver la necesidad de cambiar. Si yo le doy gracias a Dios, mi hermano, que mi vida de pecado
fue cuando mis hijos estaban pequeños. En este caso Luis, Brisa todavía no nacía. Porque estoy seguro, hermano, amén, que si a la edad que ahorita tienen mis hijos ya como jóvenes, yo hubiera seguido viviendo la vida como la vivía antes, yo creo que me lo hubieran gritado en la cara: papá, ya cambia, ya cambia. Hay un actor, no sé cómo se llama, amén, películas americanas, el grito es muy fuerte, salió en varias películas americanas y como muy entre graciosos, y bueno, el caso es que lo entrevistan a él, mi hermano, y dice, amén, que desde que estaba pequeño, a pesar de que no iban a la iglesia y lo que sea, él le pedía mucho a Dios que cambiara a su padre. Porque dice que siempre que llegaba tomado le pegaba a su mamá, siempre le pegaba a su mamá. Y un día que crece, dice él, que le agarra la mano a su papá y le dice: no vuelvas a pegarle a mi mamá. Porque lo vio como una necesidad, o sea, era una necesidad: hey, no quiero ver a mi mamá llorando, no quiero ver a mi mamá golpeada, no le vuelvas a pegar a mi mamá. Era una necesidad, mi hermano, de cambiar. A lo mejor usted, mi hermano, pues no le está pegando a su esposa, o hermano, usted pues no le está pegando a su esposo, ¿no? Pero a lo mejor hay ciertas cosas que Dios casi quiere gritarnos, mi hermano, para que veamos como una necesidad de cambiar, hermano. ¿Cuántos me están oyendo? El problema, mi hermano, de una persona que no quiere cambiar es que aumenta más el interés de que cambien los demás, hermano. O sea, cuando uno no cambia, una de las razones por las que uno no cambia, no siempre es porque no quiero cambiar, no, es que hay veces, hermano, que es tan grande el interés porque cambien los demás que nosotros no vamos a ver como una necesidad de cambiar. Queremos que cambie la nuera, que cambien los nietos, que cambie el esposo, que cambien los papás, que cambien los hijos, que cambien los vecinos, que cambien los hermanos de la iglesia, que cambie todo el mundo. Pero no mira como una necesidad de cambiar él mismo o ella misma. ¿Por qué, mi hermano? Porque ahí está, mire, hasta esa persona, mi hermano, a causa de ponerle más interés a que cambien los demás, puede convertirse en un inspector de los errores ajenos. Todos cometemos errores, hermano. Pero cuando uno no cambia y pone interés a que cambien los demás, nos podemos convertir en un inspector de los errores ajenos. Y nomás vamos a estar viendo ese error, mi hermano, para no tanto que queramos juzgar, a lo mejor no, pero de alguna manera, mi hermano, eso nos hace creer que es la gente la que tiene que cambiar y no nosotros. Yo veo a los jóvenes, al igual que muchas personas, como ahora que estaba haciendo mucho frío y los veo los veía en camisas así tan livianos. Así, mi hermano, quería agarrar una chamarra y ponérsela, hermano. Porque como yo tenía frío, yo digo, tienen que tener frío ellos. O digo, chicos, no tienen frío, que, o sea, como poniendo más mi atención, ¿sí me explico? Y ese es el problema de muchos cristianos, mi hermano. Podemos mirar así de esa manera los errores de los demás, los convertimos en un inspector, mi hermano, de que no, mira, hermano, ¿qué es lo que te dije? ¿Por qué, mi hermano? Porque no le damos más interés a cambiar nosotros mismos. Le damos interés, pero a que cambien los demás. Ahora, mi hermano, una de las razones también por las que una persona batalla para cambiar, o simplemente decir no cambia, es por la falta de instrucción en su vida, hermano. La falta de instrucción en su vida nos puede, convertir, por ejemplo, en necios. Cuando una persona no es instruida, hermano, se manifiesta mucho la necedad en esa persona. ¿Cómo se va a manifestar la necedad? Bueno, pues podemos ver que su vida, mi hermano, amén, está rodeada de problemas tras problemas, amén, a tal grado, amén, que hasta se convierten, mi hermano, amén, en víctimas de su propia mentalidad. Hay personas, hermano, que sí son víctimas de su propia mentalidad, hermano. O sea, no de que ya ve ahorita cómo le echan a este pobre señor a López Obrador.
¿Y cómo le echan al otro que porque también andaba en la playa? ¿Y nosotros dónde andábamos ahora en la contingencia? ¿No? ¿Dónde andábamos ahora en todo este tiempo, amén, de pandemia? ¿Pero qué hace uno? Condenar, culpar que al presidente que estaba antes y ahora al que está ahorita y a todo su gabinete y culpar y culpar. Y ahí estamos, mi hermano, viendo a ver otra vez, a ver qué va a hablar el presidente y a ver qué va a decir. O sea, nos convertimos en inspectores de los errores ajenos, pero también nos convertimos en víctimas de nuestra propia mentalidad. ¿Sabe por qué, mi hermano? Por la falta de instrucción. Y a falta de instrucción se manifiesta la necedad de nuestra vida. Mire lo que dice en Proverbios, en el capítulo 12, Proverbios capítulo 12, versículo 1. El que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Mire, la mayoría, no todos, pero la mayoría de los padres que nos enojamos porque le dicen algo a nuestras santas criaturas del Señor, pasa el tiempo y batallamos. ¿Sabe por qué? Porque rechazamos la instrucción. Nos enteramos que el profe le dijo esto, que el profe le dijo aquello, que le quitó el celular, que lo castigaron, que lo sentaron, que no lo dejaron salir al recreo, y ahí va el papá, ahí va la mamá. Rechazando, mi hermano, la instrucción. Porque la instrucción tiene que ver a veces con el regaño y con la llamada de atención. O sea, la instrucción, mi hermano, es como un regaño a veces para nuestra vida. Porque nos va a enseñar cosas que a lo mejor no nos agradan. Nos va a enseñar cosas, mi hermano, amén, que no son de nuestro parecer. Pero dice aquí que el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Pero el que aborrece la reprensión, dice, es ignorante. Cuando no vemos una necesidad, mi hermano, o no valoramos la necesidad, ¿cómo vamos a valorar la instrucción? Amén. Mire, de veras, a mí me ha tocado, hermano, me ha tocado, con ni uno de ustedes, ni uno de ustedes. Pero me ha tocado, mi hermano, amén, hablar con alguien pues que necesita consejería, lo que sea. Y ¿sabe qué es lo que sucede en toda esa media hora, una hora y media o 2 horas de plática? Que nada más expone a la persona sus inconformidades, sus razones o justifica sus motivos, pero no acepta, mi hermano, la instrucción. Es que, mi hermano, hágale de esta manera, ¿no? O no dice nada, pero ya se va el pastor. No, ¿qué es lo que te digo? Por eso yo no lo quiero invitar, por eso no le quiero hablar con él. Le digo porque eso sea yo, no creo que sea el único. Así hacía yo, es lo que te digo, si eso quieres que lo hermano Víctor. O sea, no aceptaba la instrucción. Es que mira, tienes que hacer de esta manera, Luis. Ya el último está bostezado. Señal de que ya no estamos poniendo atención. De que ya no se nos está haciendo agradable la conversación, ya no está interesante. Vean, si a usted le gusta la de Rápido y Furioso, aunque ya vio 10 veces que Toretto pasa por abajo de los trailers, se emociona. Espérate, guáchate ahí, mira cómo pasó por abajo del trailer. Y ya lo vio 10 veces, pero le emociona. Pero si no le emociona la plática, es que mañana me tengo que levantar temprano. Lo que pasa es que no estás valorando la instrucción. A causa de eso te vas a convertir en necio. A causa de eso no vas a cambiar y vas a ser una persona que siempre se queja. Una persona que por cualquier cosa ya te quieres ir de la casa, ya te quieres ir de la iglesia, ya quieres irte mejor con el Papa porque es el que tiene la razón, ya quieres todo. A causa de la necedad, a causa de la falta de instrucción. Pero si amas la instrucción, es que estás amando la sabiduría. Si aborreces la reprensión, dice, eres ignorante. Versículo 15, el camino del necio es derecho en su opinión. O sea, en lo que él piensa, ¿no? Es que esto es así. Así es. Dice que el necio, mi hermano, dice que su camino es derecho, pero nada más en lo que él piensa, en su propia opinión, en lo que él piensa, hermano.
Pero dice que el que obedece al consejo es sabio. Entonces su vida, mi hermano, empieza a cambiar. Su matrimonio, mi hermano, amén, y no va a ser por arte de magia, no, sino que su matrimonio va a cambiar, hermano. ¿Por qué? Porque ese consejo que le dieron va a decir, no, entonces voy a tener que hacerlo. Te voy a confesar, y ya lo he dicho muchas veces, yo a los que decían, no se necesita un papel para amar a mi esposa. Cásate, yo no necesito un papel, hermano. ¿A poco crees que un papel me va a obligar? Era necio. Oh, hermano, y de repente, mira, llévale unas flores a tu esposa. No, hermano, si yo quiero, le puedo llevar hasta todo el jardín, hermano, pero eso no se necesita para que necedades, hermano. O sea, consejos que nos están dando, no, hermano, mira, no es que la flor o que el ramo resuelva tu matrimonio, no, pero, ¿cómo se dice? Compáralo con un grito. El grito es a tonta, hermano. ¿Sí? Entonces, ¿qué trae esto? ¿Qué onda? No está bien, ¿sí? Entonces, la necedad, mi hermano, es decir, no tengo por qué hacer esto. No, si él me grita, yo también lo voy a gritar. Si ella me grita, yo también lo voy a gritar. No, es que tú no le grites, hermano. Si no quiere que hermano, es que usted no le grite, que se cae. No, ¿por qué me voy a quedar callado? Ándele pues. Entonces, sígale. Así es la necedad, hermano. Así es la necedad. Mire, primero, mi hermano, cuando el coraje me hacía gritarle a mi esposa por sus imperfecciones, ¿verdad? Porque ya yo quería todo perfecto. Y no sé, que las tortillas, no las volteé, una de perfecciones. Pero cuando empezó a escuchar a la hermana Elena, sobre todo, a veces a la hermana Esperanza, a veces a mi madre, a muchas hermanas, que no le grites, no le digas nada, cuando venga así, sí, déjalo que hables, no le digas nada. Entonces ya después, hermano, hasta me daba coraje que no me dijera nada. O sea, me daba hasta coraje de que decir, ¿o qué? ¿O estoy mal o qué? No, le dije que no. Ok, ya estaba como Cruz Martínez de la Garza, ¿se acuerdan cómo se ponía en la película? O dime, ahí está, entonces no como, ahí está tu comida. Ahora o sea, me iba así como diciendo, chihuahua, hasta se quedó callado, o sea que yo estoy, hasta que agarré la onda, que había una necesidad en mi matrimonio. Gloria a Dios que agarró la onda primeramente a mi esposa, no seguirle el rollo loco de marido que tiene, porque si no hubieran sido dos locos. ¿Cuántos hemos escuchado decir, es mejor que sea un loco a que sean dos? Pero el necio, porque sean dos, ¿cómo que nomás uno? Los dos, arre Lourdes. Así es el necio, hermano. ¿Cómo que nomás este es el que va a gritar? Pues aquí también el chicharrón es trueno. Así es el necio. Dice que en su propia opinión, el necio cree que su camino es derecho, hermano. Y una persona, mi hermano, si no ve como una necesidad el cambiar, hermano, o si el cambiar no lo ve, no lo mira como una necesidad, van a pasar los días, los meses, los años, y lamentablemente así va a ser, no va a cambiar, hermano. No va a cambiar. Y así como al principio se inconformaba por ciertas cosas de su casa, por ciertas cosas de la iglesia, va a tener 5 años, 10, 15, 20, 30, 40, 50 en la iglesia, y va a seguir inconformándose, hermano. Le voy a decir nuevamente lo que hice, por los que no escucharon, de las primeras veces que me invitaron a ser parte del teatro aquí en la iglesia. Un día que me cambiaron el personaje, mi hermano, no me agradó y dije, no voy a ir. Íbamos a llevar esa guerrilla, no sé si a Cuauhtémoc o a Delicias, no voy, dije. Y así delante de los que estábamos ensayando. Hermano, pero no, yo no voy a ir, dije, hermano Víctor, no voy a ir. Hágame, hermano, bueno. Y luego volteó a ver a mi esposa, ¿va? Y en cuanto sentí la mirada, hermano Víctor hacia la esposa, y tampoco ella va a ir, dije, no vamos a ir los dos. Si yo volviera a hacer eso ahorita, me daría una vergüenza, hermano. Y más con mis hijos. O sea, vi una necesidad grande de cambiar y no andar haciendo esos panchos. Dije, Dios mío, si ahorita lo platico por si hay alguien, ¿verdad? Pero dije yo, qué payasadas a veces no hace uno. Sí, porque ya, el hermano Javis, carnal de la hermana Elena, o sea, cuñado del que era mi pastor, se quedó como pastor de una iglesia que estaba en la Cartagena, de veras que por poquito y le hablaba para irme con él. Porque estaba tan ofendido. Ahorita le hablo al hermano Javi que no.
Espérate, no, el hermano Javi, ¿no? Y ya ni siquiera era el hermano Víctor, ya era Víctor, ¿no? Es que Víctor, sí. Fíjese cómo cambian las ondas, ¿verdad? No, porque Víctor, no, con Víctor no, realmente, por si me estoy yendo, el hermano Víctor me llega a ver, ¿verdad? No, es que con Víctor, no, le habla al hermano Javi, siendo que el que necesitaba cambiar era yo. Si no cambias, te vas a querer ir de la iglesia, te vas a querer ir de la casa, te vas a querer ir de la ciudad, que cuando te entregan casas en Marte para ir comprando una, todo lo que pueda retirarte de la realidad menos de tu necedad. Quiero terminar. Una de las conclusiones, mi hermano, de por qué mucha gente se va de Dios, o sea, consecuencia de eso, pues se van de la iglesia, claro, pero de Dios, mi hermano, sobre todo, es porque nunca quisieron cambiar. Nunca quisieron cambiar. Entonces, a causa de eso, un problema, pues sí, fue el que los alejó de Dios, el que otra vez los hizo que se fueran. Ahorita pues ya ve, la pandemia causó que mucha gente se fuera, pero no fue precisamente la pandemia, no fue precisamente el problema, no fue precisamente el desánimo, no, es que nunca quisieron cambiar. Cristianos, mi hermano, que aunque estuvieron por años en la iglesia, siguieron con su misma manera de pensar, con su misma manera de pensar. Algunos siguieron con sus mismas decisiones, como cuando estaban en el mundo. Hay gente que está en la iglesia y todavía toma decisiones como en el mundo, ¿no? Las mismas decisiones. Algunos hasta con sus mismos hábitos. Y algunos quizás, hermano, hasta con sus mismos pecados. Un año en la iglesia, 2 años, 5 años, 10 años, con sus mismas decisiones, su misma manera de pensar, sus mismos hábitos, pero algunos hasta con sus mismos pecados. A consecuencia de eso, mi hermano, cualquier airecito, cualquier vientecito los hace decir que se van a separar, que se van a ir de la casa, que se van a ir de la iglesia, que yo ya no aguanto a este, que yo ya no aguanto a aquella, que yo mejor me largo, que así ni para qué, como cuando pensábamos en el mundo. ¿Usted por qué cree que la gente del mundo, hasta usted y yo, se nos hacía fácil agarrarnos de trancazos? Porque era una manera de satisfacer el coraje, el enojo, la inconformidad, lo que sea. Entonces no cambias, vienes a la iglesia, pero no cambias y dices, no, pues, ni modo de agarrarme patadas al Félix, ¿no? Pues, ¿cómo? ¿Qué hago? Pues me voy a la iglesia porque ya me enojé. En el mundo sí nos damos un tiro. Bueno, ustedes, porque yo no me peleaba, pero ustedes sí eran bien peleaban, lo que sea y todo. Pero llega uno a Cristo y dice, no, pues ya no me puedo pelear. Ya no, pues ni modo. A lo mejor antes en el mundo, no, pues se le soltaba a usted la boca. Viene a la iglesia y dice, pues ¿cómo se me va a soltar la boca? Quisiera decirle al Andy hasta lo que se va, pero pues ¿cómo se le digo? Entonces, ¿qué hace? Me voy de la iglesia. Porque Andy no cambia, porque Andy es el chip del pastor, porque no más Andy, no más Carla, y ahora está la Ivonne. Pero si miramos, mi hermano, la necesidad de cambiar, precisamente así, como una necesidad, mi hermano, o sea, si valoramos la necesidad de cambiar, no tan fácil nos vamos a ir de la iglesia, hermano. No tan fácil nos vamos a ir de casa. Miren, quiero terminar diciéndole esto. ¿Cómo me vería yo, mi hermano? ¿Cómo me vería yo comparando a mi esposa con otra mujer? No, si le pues mira, hermana, como esto, como aquello. O mi esposa comparándome a mí con otro. No, mira aquel, como si esto, como si aquello. A mi mamá no le agradaría que mi esposa me comparara, hermano. Pero a mi suegra tampoco le agradaría que yo comparara a su hija. ¿Verdad que no? Bueno, así mismo, mi hermano, delante de Dios, un cristiano que compara su vida con la del mundo, no, es que por eso, para ser hipócrita, mejor no voy. O sea, comparas tu vida con el mundo. Si no ves, si no valoras la necesidad de cambiar, vas hasta comparar la vida que vivías antes. Y hasta vas a creer que era mejor como vivías antes.
Y vas a dar unos pequeños pasos antes de irte al mundo, cambiarte de iglesia. No, mejor me cambio de iglesia. Si los locales cambiaran, hermano, les buscaría uno por el campestre, créanme. Pero no cambian los locales, hermano. Cambia a Cristo si tú lo decides. Amén. Si tú ves una necesidad en tu vida de cambiar, vas a cambiar. Si no, vas a compartir un testimonio de que tienes 45 años en la iglesia. Pero qué triste que todos esos 40, 30, 80, 60, 20, 10, 5 o hasta un año o hasta un mes sin cambiar, qué triste va a ser. Amén. Es necesario valorar la necesidad de cambiar. ¿Por qué no inclinas tu rostro y cierras tus ojos en reverencia a Dios por un momento? Este joven, mi hermano futbolista, compartió estas palabras. No fue para mí difícil convertirme en capitán del PSG a los 17 años. Dijo, lo difícil para mí fue convertirme en capitán de mi familia a los 13 años. Él está diciendo que fue difícil, hermano. Pon atención en esto. Fue difícil, hermano, que su vida cambiara de un día para otro. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? No es fácil cambiar, yo lo sé, hermano. Te confieso, todavía hay cosas que Dios de repente me muestra y me dice, tienes que cambiar en esto. Tus hijos ya crecieron, ya no son niños, tienes que cambiar en esto. Luis, mira, tus papás esto, tienes que cambiar. Mira, Luis, tus hermanos carnales, mira, Luis, la iglesia. Cada día, hermano, Dios me ha mostrado, no le voy a decir que viene, Luis, no le voy a decir que viene y me lo hablo con una claridad, no, pero sí me muestra, hermano, la necesidad de cambiar en ciertas cosas de mi vida. No vaya a creer que porque soy pastor me gradué de perfección de vida, o sea que no tengo nada que cambiar. No, hermano. Si tengo todavía cosas, conforme pasa el tiempo, conforme las nuevas etapas se presentan en mi vida, al mismo tiempo se presenta la necesidad de cambiar, de ver las cosas diferentes. Este joven a los 13 años vio la necesidad de convertirse en el capitán de su familia. Imagínate, hermano, un buen capitán en tu casa. Imagínate como esposo, como cabeza de hogar. Aún usted, hermana, como la esposa, no es la cabeza del hogar, pero usted es esa ayuda idónea para su marido. Independientemente de las situaciones que se viven, yo sé que no todas las familias son iguales. Félix es papá. Yo soy papá, pero los míos son jóvenes y los de él son niños. Eso no quiere decir, hermano, amén, que porque los míos estén grandes y los de él estén niños, que no tengo por qué cambiar o él por qué cambiar. Cuando él tenga mi edad y sus hijos la edad de mis hijos, él se dará cuenta que va a haber ciertas cosas en las que él va a tener que cambiar. Lo mismo es para todos, hermano. Dios nos estará mostrando ciertas cosas en las que tenemos que cambiar. Conviértete en ese capitán de tu equipo, hermano. Conviértete en ese hombre, en esa mujer que mire como una gran necesidad el que su vida cambie. Hasta la iglesia lo necesita. Hasta la iglesia necesita que tú cambies. Si la iglesia lo necesita, ¿tú crees que tu familia no, hermano, hermana? No, es que el que manda es mi esposo, pero a lo mejor, aunque tu esposo mande, hay cosas que tienes que cambiar, hermano. Y no te lo van a decir, pero a lo mejor estás desgastando a tu familia con tu carácter, con tu manera de ser, de todo te quejas, todo reprochas, todo miras mal. Con todo respeto, a lo mejor estás hartando a tu familia, hermano. Hermano, a lo mejor te estás acabando a tu familia. Necesitas cambiar. No basta con decirte, ven a la iglesia. No, es que ya estás viniendo a la iglesia. Pero lo que a lo mejor te está haciendo falta es cambiar. En esta tarde quiero hacer un llamado a usted que nos visita, que está aquí por primera vez.